Muy bien. Pues vamos a nuestra hojita. La hoja de la semana pasada la terminamos. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Así un breve repaso. Muchas cosas, ¿verdad? Vimos muchas cosas, pero... Si recordamos, ya están leyendo. No, pues vimos la contraparte del Gesed en el Antiguo Testamento al Eleos, el griego en el Nuevo Testamento. ¿Es contraparte o es lo mismo? Bueno, es lo mismo, pero como que es como un sinónimo dentro del ¿Es igual que el Gesed o va un poco más allá? va un poquito más allá. Okay, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues qué bueno que están leyendo. Vamos a dejarlo así. Igual que lo lean con más tranquilidad en su casa. ¿Sí? Bueno, página 88. Digo, porque creo que por ahí en algún texto me voy a expandir un poquito, entonces vamos a, este, a hacerlo un poco más reducido. ¿Sí? Bien, página 88, el primer párrafo dice lo siguiente. Bueno, pero una pregunta, ¿hubo alguna duda, pregunta, comentario, reclamación referente a la clase anterior? ¿Alguna raíz de amargura que haya surgido? O que digan, ay, es que, no sé, el hermano me enseñó algo que va en contra de mi doctrina o cosas así, o... ¿No? Bien, bien. Seguimos adelante. Primer párrafo dice lo siguiente. El eos en el Nuevo Testamento, especialmente, en relación con Cristo, no es solo un atributo de Dios, sino el corazón palpitante de su encarnación. Jesús no vino a dictar normas sobre la misericordia, sino a encarnarla, a hacerla tangible en gestos que desafiaron las estructuras religiosas, sociales y morales en su tiempo. Su vida, muerte y resurrección son un manifiesto de misericordia en acción, un amor que no se conforma con palabras, sino que se desgarra en la cruz para sanar las heridas de la humanidad. Y es en parte, si recuerdan un poco lo que vimos la semana pasada, que veíamos que la fe la tengo que mostrar. Si yo he recibido misericordia, ¿qué tengo que mostrar? Misericordia. ¿Sí me explico? Estoy a ver si quiero dar misericordia o estoy obligado como hijo de Dios a mostrar misericordia. Sí, de hecho el mismo Señor Jesucristo ahí muy claramente dice, y así, no recuerdo bien, dice, pero sí, así se parecerán más a su Padre Celestial. ¿Sí recuerdan esa frase? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que estar completamente convencido si realmente ha creído en Jesucristo, primeramente que es hijo de Dios y que como hijo de Dios tiene que copiar lo que hace papá. ¿Sí? Y como lo que hace papá es bueno y papá me dice que haga estas cosas, que papá me dice que me comporte de esta forma, yo cómo me tengo que comportar, como se me da la santa gana o como papá me está diciendo. Como papá me está diciendo. ¿Sí? Porque si no, entraría en rebeldía, si no, prácticamente no estaré expresando que me parezco a él. ¿Se me explicó? Entonces, es muy, muy importante que nosotros mentalicemos eso. Es muy importante que nosotros nos sintamos, y en alguna vez hay una predicación, algunos meses atrás, cuando vimos en Filipenses que nosotros nos tenemos, y me gusta mucho ese capítulo, que dice, nosotros nos tenemos que comportar como ciudadanos del cielo, porque ya lo somos. ¿Sí? Entonces, y tenemos que hacer esa gran diferencia. O nos comportamos todavía como los ciudadanos de México de la 4T, o nos compartimos o nos comportamos como ciudadanos del cielo. ¿Sí me explico? Entonces, que tengamos muy presente ese en nuestra persona. Muy bien. Punto número 1. Cristo, la misericordia hecha
carne. Otra vez, Cristo, la misericordia hecha carne. Jesús es la personificación del eleos divino. ¿Qué es eleos o cómo podemos traducir eleos, si recuerdan? Porque siento que tanto lo repito, que a lo mejor ahí ya se nos olvida qué palabra hace referencia, que es misericordia, ¿sí? Estamos viendo el atributo moral de Dios, que es Dios de misericordia. Muy bien. Entonces, es la personificación del eleos o la misericordia divina, ¿sí? Dice la compasión de Dios, misericordia, compasión, amor fiel, todo lo que ya lo vimos desde el Gesed. Dice, deja de ser una promesa lejana para convertirse en actos concretos. No solamente Dios hizo las promesas de que iba a mandar a su Mesías para perdonar nuestros pecados, tal y como está en Isaías 53. No solamente, y en otros textos, no solamente Dios dijo, ay, te prometo, y te prometo, y te prometo, y te prometo, y no, cumplió. Y en Jesucristo se hizo carne lo que fue la promesa de Dios. ¿Sí me explico? La expresión. De hecho, vamos a Mateo capítulo 1 y al final dice que Jesucristo vino ¿a qué? A salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Antes de venir y restaurar a todo Israel, que eso va a ser en un momento posterior, primeramente Dios quiso restaurar a su pueblo de su pecado. Lamentablemente los suyos no lo creyeron así, no recibieron el regalo de Dios y siguen todavía en sus pecados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces Jesucristo es la encarnación de esa misericordia de Dios. Siguiente párrafo. Tocando lo intocable. Ahora, bueno, ¿sí? Jesús es la personificación del eleos divino. En él, la compasión de Dios deja de ser una promesa lejana para convertirse en actos concretos. Punto 1. Tocando lo intocable. Cuando un leproso suplicó, Señor, si tú quieres, puedo sanarme. Jesús no solo dijo, si quiero, sino que lo tocó. Vamos a Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. ¿Qué era lo común con este tipo de personas? Cuando veían que una persona estaba enferma de lepra, ¿qué era lo que hacían con ella? Lo aislaban, se alejaban, no le decían, ay, qué bueno, ven, y lo abrazaban. No, era lo que menos. Hasta las mismas personas decían, tengo lepra, no se acerquen. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús en su misericordia, Jesús en su amor, en su benevolencia, en eso de la misericordia de Dios hecho carne, como dice aquí, tocó lo intocable. Se acercó a lo podrido, se acercó a lo que estaba enfermo. ¿Sí? Y qué interesante que la persona dijo, Señor, si tú quieres, si tú quieres, yo puedo ser sano. Y vemos a un Jesús diciéndole, pues, ¿cómo la ves que no quiero? No, ¿verdad? Dijo, sí quiero, sí quiero. ¿Sí? ¿Dios siempre va a querer la sanidad de toda persona? Sí. ¿La persona tenía fe en Jesús, en el Mesías? Sí. Lo reconoció y dijo, si tú quieres. ¿Sí? Porque estaba consciente que solamente Dios o alguien enviado por Dios era capaz de hacer eso. ¿Sí? Y esta persona depositó su fe,
depositó su confianza y fue sanada. ¿Por qué? Porque también Jesús quiso y lo ayudó, se acercó, lo tocó. Entonces, ¿qué podríamos también pensar de nosotros? Digo, nosotros no tenemos lepra, pero podemos tener infinidad de cosas, infinidad de problemas, infinidad de circunstancias, ¿sí? Que si nosotros con fe y confianza en aquel que Dios ha enviado, le pedimos ayuda a Dios y, Señor, si tú quieres, ayúdame. Señor, si tú quieres, voy a salir de este problema. ¿Sí? Pero va a ser una persona que tenga completa seguridad y confianza de lo que Jesucristo va a hacer en su vida. Si la persona no tiene confianza y la seguridad de que Jesucristo va a hacer el milagro en su vida, simplemente no va a pasar nada, no va a ocurrir nada. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que ver. Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo se hizo carne para demostrarle al mundo que Dios no solamente promete, sino también cumple sus promesas. ¿Sí? Y ayuda. Entonces dice, en una sociedad donde donde los leprosos eran marginados, este gesto fue más que sanidad física, fue una restauración de dignidad. El eleos de Cristo no teme contaminarse, se sumerge en el dolor humano para redimirlo. ¿Sí? Algo que también, un pasaje que leímos en Hebreos, si lo recuerdan, cuando dice Jesucristo ahí en la charla que tuvo con Dios, dice, sacrificios no quisiste y me preparaste un cuerpo, si lo recuerdan, me preparaste un cuerpo, así que te dije, oh Señor, aquí yo estoy, etcétera, etcétera. Entonces, él ya sabía cómo iba a vivir aquí, cómo eran los seres humanos, santos, buenos, piadosos, no, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de contrariedades, llenos de odio y rencor, muchos en contra de Dios. Y aún así, Dios vino y tocó lo intocable, se hizo hombre, se hizo igual que nosotros, a pesar de cómo éramos nosotros, y se acercó para buscarnos, se acercó para traernos sanación, se acercó para ayudarnos de nuestros problemas. Sí. Pero es ahí donde la persona tiene que, así como esta persona, tiene que querer buscar a Dios. Si no quieres buscar a Dios, o sea, Dios va a bendecirte, Dios te va a ayudar. No. Sí, absolutamente no. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sienten que voy muy rápido? Bien. Siguiente punto. Rompiendo fronteras. Y aquí me voy a detener un poquito porque quiero aprovechar para ver varios puntos. Al conversar con la samaritana en Juan capítulo 4, vamos a Juan capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Dice lo siguiente desde el versículo 1. Vamos a ir leyendo y nos vamos a ir deteniendo en algunos textos. ¿Listos? Bueno, Juan capítulo 4 dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Hay una pregunta, ¿vemos un atributo humano de quién? De Jesús. ¿Se cansaba?
Sí, porque también dicen, podemos ver a Jesús 100% hombre y 100% Dios. Aquí pues está mostrando pues, 100% humano, ¿verdad? También se cansó. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pues es que era Dios, él lógicamente pues era diferente. No, él también se cansaba, ¿sí? Él también se cansaba cuando caminaba. Si le dabas un pellizco, igual y a lo mejor chillaba, ¿no? O le dolía, ¿sí? Pero también el Señor Jesucristo quería resaltar eso, ¿sí? Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Estaba rompiendo la ley? No, estaba rompiendo la ley, no. Más bien era una ley humana. ¿Dónde está en la ley donde dice no te acerques con los samaritanos? ¿Dónde no te acerques con? No, inclusive recordemos que el pueblo de Israel iba a ser como el trampolín para que todas las naciones conocieran de Dios. ¿Sí? Los samaritanos es la mezcla de judíos con gentiles. ¿Sí? Entonces, como no eran 100% judíos, los consideraban como impuros, como símbolos del pecado, de esa desobediencia de Dios de esa desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios, cuando le dijo, no te unas en yugo desigual con los gentiles. Entonces muchos de ellos se unieron en yugo desigual y sacaron también, muchas de esas personas fueron de los que cuando fue extraditado el reino del norte, el reino del sur, los imperios conquistadores traían gente de otro lado y las ponían en esos lados. Entonces, cuando el pueblo de Israel regresó, después de Babilonia, muchos de ellos pues regresaron a su tierra y también se empezaron a mezclar otra vez con los que ya estaban. No eran 100% judíos. Entonces, por eso había ese rechazo hacia esas personas. ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Versículo 11. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Prácticamente Jesucristo estaba rompiendo ciertos estereotipos, primeramente culturales. Como un judío, y hasta lo dice ella, le está hablando a un samaritano. Entonces la misericordia de Dios o el eleos de Dios traspasó eso. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, si hoy en la actualidad, es un ejemplo, hoy en la actualidad, el hermano Eduardo de repente se pone a platicar con una muchacha X o una señora X y de repente viene su esposa Diana y sus hijos, ¿cuál sería la pregunta que le dirían al hermano Eduardo? ¿Qué estás haciendo a solas con esta señora? Podrían señorita, ¿no? O señor, ¿no?
¿Qué haces? Y eso en pleno siglo XXI. ¿Sí? ¿Cómo habrá sido hace 2000 años? ¿Cómo vemos a Jesús traspasando qué? Nuevamente eso, traspasando el género, ¿sí me explico? Traspasando ese que puede existir tal vez una plática entre un hombre y una mujer de una forma sana. Sí, sí, sí lo puede haber. ¿Sí? Entonces, y aquí vemos a Jesús, y de hecho vemos más adelante, no lo vamos a leer, pero más adelante inclusive llegan sus discípulos y le dicen, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Y él dijo, o sea, empezó a excusar y decir, no, es que, pues ella fue la, no, no, ¿sí me explico? Limpio, transparente, sin necesidad de darle explicaciones a él, porque no estaba haciendo absolutamente nada malo. ¿Sí vamos bien? Bien, sigamos adelante. Perdón, también tantito. Ahí, por ejemplo, también debe de ser en eso, sea el comportamiento de, por ejemplo, tú pusiste, o sea, yo, mi familia y eso, sabes, deben de saber, si está consciente que cómo es mi marido y cómo es mi papá o mis hijos, no va a tener ese pensamiento, así va a tener un pensamiento y ya está compartiendo, ya está haciendo, pero cuando no hay ni ese, que ya conocen, me conocen por cierto, me conocen a mí que es, míralo, ya está de loquillo, ya está esto, los hijos, ¿por qué o qué? Pero cuando realmente hay algo que, un testimonio que uno da, uno ya no debe ni de haber ni de... Sí, no permite pensar así, exactamente. Sí, pero todo depende del testimonio que uno esté dando en su vida y principalmente hacia su familia. Y bueno, y nosotros que estemos en una iglesia, pues también, ¿sí? Sí, también, ¿sí? Muy bien. Seguimos adelante. Muy bien. Versículo 15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que vivir aquí a sacar agua. ¿Le entendió la mujer samaritana? No me voy a meter ni voy a profundizar en este texto, pero quiero aprovechar otro punto, porque también aqueja mucho al tiempo de hoy. Versículo 16, Jesús le dijo, ve y trae, fíjense, desde ahí, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Fíjense lo que le está pidiendo Jesús a la samaritana. Ve y trae a tu esposo. Versículo 17. No tengo esposo, respondió la mujer. Versículo siguiente dice, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo. Versículo 18. ¿Y quién le sigue contestando? Jesucristo. Porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. ¿Por qué dije un caso que aqueja mucho en la actualidad? Porque lamentablemente mucha gente o muchas parejas jóvenes, sí, o bueno, a veces no tan jóvenes, deciden que están que en unión libre, ¿no? ¿Sí? Deciden estar en unión libre y de repente llegan a algún lugar y dicen, ¿te presento a quién? A mi esposo. ¿Es su esposo? No. Por más que digas es mi esposo o por más que digas que es mi esposa, al mundo le vas a engañar, pero a Dios no. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo, has dicho la verdad porque no es tu esposo. Mientras que no te cases con una persona, no es tu esposo. Estarás en unión libre y tu relación será libre, pero no es tu esposo, no es tu esposa. ¿Sí? Por más, y otra vez lo repito, por más que te canses y que le grites al mundo, es mi esposo, es mi esto, lo que sea, no es tu esposo y no es una relación en la cual Dios bendiga. ¿Sí me explico? A los hombres los podemos engañar, pero a Dios jamás. ¿Sí quedó claro?
¿Sí? Y bueno, dice ciertamente, dijiste la verdad, versículo 19, Señor, dijo la mujer, de seguro que usted es profeta, así que dígame, etcétera, 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 etcétera. Sí, ya no quiero, porque si no, lo voy a predicar en otra ocasión y mejor ya no me quiero adelantar. Ok, entonces, esos son los puntos importantes. Pasó que el eos de Dios pasó sobre lo que era ¿qué? Lo cultural, pasó sobre lo que era el tema de género, ¿no? Entonces, el eleos de Dios va mucho ¿qué? Mucho más allá. Si vamos bien, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Dice, Jesús derriba muros étnicos y de género. Los samaritanos eran despreciados, pero Él les revela que la verdadera adoración no depende del lugar, sino del espíritu. Eso no lo leímos más adelante. Su eleos aquí es un amor que independiza y da libertad al excluido. Bueno, seguimos leyendo Juan 4, que fue lo que no leímos. Versículo 21 en adelante dice lo siguiente. Jesús le contestó, sí, desde el 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Y si nosotros recordamos la ley, Dios estableció un lugar donde iba a ser de adoración. De hecho, recordando al rey Salomón, él estableció el templo donde iba a ser el lugar de adoración. ¿Sí me explico? Entonces, ¿había un lugar donde Dios estableció dónde se le iba a adorar? Sí, sí. No es de que, ¿por qué ustedes insisten? No, es porque realmente Dios lo estableció en ese lugar. No fue porque a ellos se les ocurrió, fue porque a Dios le plació bendecir al templo, ese lugar en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, para que fuera el lugar de adoración. Dice, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. ¿Sí? Y recordemos mucho de las cosas que hizo, si recordamos a cuando se dividió el reino a un Roboam, ¿sí? ¿Qué hizo Roboam? Recordemos que el reino se dividió en Roboam, siervo de Salomón, y Jeroboam, hijo de quién? Salomón. ¿Sí? A Jeroboam se le dieron las 10 tribus del norte y a Roboam se le dieron una tribu del sur. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y recordemos, y ahí está la enseñanza de cómo ser un mal líder, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam para que no se fuera la gente? Hizo ídolos y todo. Entonces, durante esa geografía fue la que después se llevaron a los del reino del norte, trajeron nueva gente y empezaron a ¿qué? A adoptar, es decir, bueno, llegamos a esta tierra y ¿cómo vamos a adorar? ¿Sí? Vamos a adorar a los dioses ahora de esta tierra. ¿Sí? Y también eso lo debimos haber leído en nuestra lectura, ¿no? Que inclusive hubo una época de tiempo en donde había leones y había no sé qué tantas cosas que se comían y se mataban a la gente y ellos decían, es que, ¿cómo? A lo mejor estamos mal y tenemos que adorar de la... Bueno, por eso ahí fue donde viene este tema de también parte de los samaritanos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, por eso es de que ellos y nuestros antepasados dicen que es aquí. Entonces había ese conflicto. ¿Sí? Los del norte pues querían adorar, tener su lugar y pues el lugar que Dios estableció fue Jerusalén. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y después dice, donde adoraron nuestros antepasados, versículo 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos, y fíjense cómo lo dice Jesús, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. ¿Sí? Realmente ellos tenían la palabra de Dios como la tenían los judíos. No, la tenían muy poco, o nada más así de oídas, pero realmente no se metían en ello. ¿Dónde estaban los verdaderos sacerdotes de Dios? ¿En el reino del norte o en el reino del sur?
En el reino del sur, ahí estaban los levitas. Todos los demás, recordamos que Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a establecer sacerdotes, así nada más pasaba cualquier Juan Pérez y lo hacía sacerdote, ¿no? Pasaba no sé qué Pedrito Sánchez y también, ¿quieres ser sacerdote? No, pues sí, ok, bien, pasa a ser sacerdote, ¿sí? Eso es lo que hizo el lamentable Jeroboam. Y por eso esas personas eran doctas, esas personas sabían de la palabra de Dios. Pues no. Entonces lo que sabían era ¿qué? Nulo prácticamente nada. ¿Sí? Seguimos adelante. Mientras que nosotros los judíos, ahí lo recalca quién está hablando, Señor Jesucristo, pero ahí está siendo Jesús muy religioso. No, ¿verdad? Está diciendo la verdad. Jesús, recordemos que es el hombre más antirreligioso que nosotros pudiéramos conocer. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús era ¿qué? ¿Católico? No, ¿verdad? Jesús era judío, ¿sí? Y Jesús siendo judío, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, ¿sí? Y dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tienen que buscar a Dios de una forma honesta, sincera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces Jesús trasciende, dice, rompiendo fronteras, fronteras étnicas, rompiendo fronteras de género, rompiendo inclusive la frontera de que es que solamente en Jerusalén, no, llegará el tiempo en que en todos lados, en todas naciones, será exaltado y adorado Dios. Por ejemplo, aquí Aposento Alto podrá ser un lugar de adoración para Dios. Sí, sí, así es, y lo tiene que ser. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien, siguiente punto. Perdonando lo imperdonable. ¿Sí? Cristo, la misericordia hecha carne, perdona lo imperdonable. Un ejemplo poderoso del eleos de Cristo al perdonar lo imperdonable se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas 23, del 33. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ya no vamos a leer más, pero simplemente esa frase. La misericordia de Dios hecha carne, el eleos de Dios hecho carne. En el momento en que ya ahí estaba ya colgado en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo es Dios. ¿En ese momento Jesucristo era Dios? Sí, en ese momento también Jesucristo era Dios. ¿Sí? Todos los pecados que nosotros podemos haber hecho en nuestra vida, pues necesitamos perdón de pecado, perdón, que Dios nos perdone. Pero qué interesante que Jesucristo en su papel de Dios, qué interesante que Jesucristo en su papel de misericordioso, él mismo dijera, perdónalos. ¿Por qué? ¿Por todos sus pecados de toda su vida? No, por ese acto inmediato que acababa de recibir, por esa agresión que acababa de recibir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí?
Podrían, y qué interesante que pareciera pensar, nos hace pensar que todas las personas que estaban ahí con Jesucristo, que habían dicho crucifíquenle, los soldados que lo crucificaron, todas estas personas, por todos sus pecados en su vida, era lo que los iba a condenar. Pero el hecho de haber crucificado a Jesucristo, Jesús ya los había perdonado. Ese pecado no se los iba a tomar en cuenta, porque Él ya los perdonó. Y los perdonó también porque dice, porque no saben lo que hacen. Y esto es algo bien interesante. Si el propósito es de que yo como hijo de Dios me parezca a mi Padre Celestial. Y ahora también recordemos que también Jesucristo es que nuestro hermano, ¿verdad? Dice nuestro hermano en otras partes de la Biblia. Y es nuestro hermano mayor, primicias, ¿no? Es de las primicias, sí, de la resurrección. Y es un buen ejemplo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano. Creo que me da pena decir que es mi hermano, ¿verdad? Digo, porque no me siento, pero bueno, él ya no quiso, él quiso llamarnos así, hijos suyos, sus hermanos, pues copiar eso. A veces, lamentablemente, como seres humanos y el mundo nos enseña a odiar a las personas, nos enseña el mundo a que realmente nos venguemos de las personas, que seamos injuriadores de las demás personas. Y cuando el Señor nos enseña ¿qué? A perdonar, que si hemos recibido la misericordia, el eleos de Dios, aprendamos a perdonar. ¿Sí? Jesús habrá esperado que los soldados romanos o que los fariseos, después de que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, que ellos dijeran, ay, sí, Jesús, perdónanos. No, ellos que seguían, y los soldados sorteaban su ropa tirando los dados, se estaban divirtiendo. Y así es lo que mucha gente dice, ay, es que sí, él me hizo eso, ella me hizo esto, y mira, está bien campante. ¿Sí? No sabe de lo que a mí me afectó su hecho hacia mí. Esa persona no sabe lo mucho que me ha afectado en mi vida. ¿Sí? Y mira, está bien campante. ¿Sí? ¿En qué situación estaba Jesús? O hasta peor. Y aún así dijo, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay mucha gente que sí nos llega a lastimar, nos llega a ofender. Y tristemente, o bueno, desafortunadamente, a veces gente no sabe que nos ha ofendido, no sabe que nos ha agredido, ¿sí? No sabe que nos ha hecho sentir mal, ¿sí? Pero aún así, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Por sanidad de nosotros, perdonar a las personas. Porque mucha de esa gente que tal vez nos ha hecho daño, no sabe lo que ha hecho. No sabe lo mucho que nos ha afectado, no sabe lo mucho que nos ha perjudicado algún comentario o algún acto. ¿Sí? Y como hijos de Dios tenemos que tender más o tendríamos que tender más a parecernos más a Dios, a perdonar, que a seguir siendo hombres naturales de pecado, seguir odiando, seguir guardando rencor, seguir guardando raíces de amargura. Todo eso lo tenemos que soltar. Si Jesucristo nos ha perdonado, también nosotros tenemos que perdonar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. Bueno, y aquí sobre todo podemos ver, ¿no?, que el pueblo judío fue el que exclamaba que lo mataran, pero aquí los soldados que eran los que estaban haciendo eran romanos. Entonces ahí vemos cómo se extiende la misericordia de Dios al decir, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí, Realmente, ¿no? así es, no solamente, como dice la hermana, no solamente se quedó en el núcleo judío, ¿verdad? Sino, pues los romanos fueron los que levantaron su mano y clavaron los clavos sobre su cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿no?
quienes se burlaron, quienes le pusieron la corona, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí, trasciende aún así su amor y su misericordia aún más allá de su pueblo judío. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Ahí en las viñetas dice, los verdugos. Jesús intercede por quienes lo clavaban en la cruz, soldados romanos, líderes religiosos y la multitud que lo condenó. No eran ignorantes, sabían que ejecutaban a un hombre, pero desconocían la trascendencia de su acto, crucificar al Hijo de Dios, ¿sí? Porque ellos, así como dice, no eran ignorantes. Muchos de los fariseos, y cuando vemos todo el juicio de Jesús, había que falsos testigos. ¿Fue un juicio justo? No. Y ellos sabían que estaban enjuiciando a un hombre inocente. Poncio Pilatos, ¿qué consideraba de Jesús? ¿Que era culpable o que era inocente? Que era inocente, pero solamente para quitarse la molestia y que no se levantara una revuelta judía, dijo, yo me lavo las manos y aquí, ahora sí que ustedes, que su sangre caiga sobre ustedes. ¿Y qué dijeron los judíos? Sí, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y miren cómo les ha ido, ¿no? Entonces, diría, fíjate muy bien lo que dices, fíjate muy bien las cosas que te echas encima porque tienen cierto peso, ¿sí? Muy bien. Siguiente viñeta dice, el perdón no espera arrepentimiento, ni siquiera un reconocimiento del error. Su eleos es incondicional. Ofreció es incondicional, ofrecido en el momento más oscuro de injusticia que Jesús estaba recibiendo. Jesús no esperaba que la gente le pidiera perdón. No, él simplemente quiso perdonarlos. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender como hijos. Aprender a perdonar sin esperar que la gente venga de rodillas y que nos pida perdón. No, ¿sí? No podemos, como hijos de Dios, como buscando y viendo el ejemplo de Jesucristo, no, simplemente descargar y perdonar. Todas las ofensas, que hay ofensas que podrían realmente, más bien las autoridades hacerse cargo de ciertas ofensas, pues sí, 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 sí. Hay cosas que en las cuales las autoridades que se sigue por oficio, ¿verdad? ¿Sí? Si por ejemplo, una persona mata al familiar de otra persona, ¿sí? Aunque la persona diga, te perdono, pero ¿qué van a hacer las autoridades? Ah, entonces ya no lo metemos a la cárcel. No, tiene que vivir las consecuencias de su delito, que fue matar a una persona y vente, vamos a la cárcel. ¿Sí me explico? Pero uno ya lo perdonó. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos con saña. Vamos a Hechos capítulo 9. Entonces, perdón, ya me salté. Entonces, ¿qué podemos ver? Jesús perdonó lo imperdonable. ¿Hacia qué? Hacia uno mismo. Uno diría, no, y Señor, y maldice a todos ellos y no les des nada de la salvación. No. Jesús perdonó lo imperdonable. Ahorita me estoy recordando un texto donde dice el mismo Señor Jesucristo, toda cosa que se haga en contra del Hijo, ¿qué dice? Será perdonada. Pero toda cosa que se haga en contra del Espíritu Santo, esa no. ¿Sí? Entonces, por eso es de que aquí vemos a un Jesús que, aunque gritaban y que le dijeran, crucifícale, y les apuesto que muchos de los de Juan capítulo 6, a los cuales el Señor Jesucristo los alimentó con los peces y los panes, muchos de ellos ya estaban en la revuelta diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y aún así, después de esa traición,
Jesús los perdonó. Perdonó lo imperdonable. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Versículo 2. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. ¿Quiénes eran esos? Los primeros cristianos, ¿sí? Los seguidores de Jesucristo. Ahí estaban los apóstoles, estaban estos 120, estaban más de los 5,000 que se habían convertido cuando Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban todos esos. ¿Y cuál era el interés o qué era la ansiedad de Pablo? Como dice aquí, estaba ansioso. ¿Por qué? Por agarrarlos y decirles, oye, ya deja de hablar de eso. No, por matar a los seguidores del Señor. ¿Sí? No iba a evangelizarlos para el judaísmo, los quería ¿qué? Matar. ¿Sí? Los quería matar. Bueno, y después dice y arrestar a estos del camino. De ahí nos saltamos dice, aprobando la muerte de Esteban. Eso lo vemos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces, ¿cuál era el carácter de Pablo? De Saulo de Tarso. ¿Era de buena onda? No, estaba matando a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Estaba matando a nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos en Cristo. Pablo los estaba persiguiendo y los estaba matando. Ahí nuestra hojita dice lo siguiente, sin embargo, Jesús lo confronta en el camino a Damasco en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. Dice lo siguiente. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Sí? Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Dice, aquí el eleos de Cristo interrumpe la violencia, no destruye a Saulo, sino que lo llama a ser instrumento escogido, así como en el versículo 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo transformó completamente la vida de Saulo de Tarso. ¿Sí? Y lo eligió como instrumento. Uno diría, y así como en el Antiguo Testamento, este Dios que realmente es la venganza, ¿verdad? Dice, yo soy la venganza. ¿Vengó a sus hijos? Hizo algo mejor. Perdonó. Pero no solamente eso, hubo una redención en la vida de Pablo. Y Pablo entendió lo que Dios hizo por él en su vida y como dice aquí, fue un instrumento para Dios. Y entre Pablo y los demás apóstoles, ¿quién podríamos considerar que fue el mejor apóstol? Pablo. ¿Quién aportó más al Nuevo Testamento? Pablo. Sí. Jesús
Dios perdonó al imperdonable. ¿Se lo merecía? No. ¿Se merecía Pablo el amor y la misericordia de Dios? No. Y aún así, Dios lo perdonó. Absolutamente. Por eso vemos a un Pablo completamente cambiado. Y el mismo Señor Jesucristo también, dentro de sus enseñanzas, ahora sí que Él lo enseñó. Dijo, habló de una parábola de los deudores, ¿no? Uno debía cierta cantidad y otro debía más, otro debía menos, etcétera. Y Él pregunta, ¿quién amará más a su amo? Y que le contestaban, pues aquel al que se le perdonó más. ¿Sí? Y tristemente muchas veces en nuestra vida podríamos pensar y medir esa forma. No, pues si Dios no me perdonó tanto, pues no me entrego tanto. ¿Sí? Pero cuando entendemos lo mucho y estamos conscientes de lo perverso que fuimos en nuestra vida, estamos conscientes de lo malo que fuimos, ¿qué decimos? Estamos conscientes de lo mucho que Dios nos perdonó. Estamos conscientes del amor que Dios ha derramado en nuestras vidas y decir, si Dios me perdonó mucho, voy a dar toda mi vida con Él. ¿Sí me explico? Porque Dios me ha perdonado. Y Pablo fue un ejemplo vivo de esa enseñanza del Señor Jesucristo referente a lo mucho que le fue perdonado. ¿Sí? Entonces, es interesante ver estos temas. Muy bien. De ahí dice, Saulo de Tarso cambió radicalmente de perseguidor a apóstol, mostrando que la misericordia divina no se limita a perdonar, sino a redirigir vidas. ¿Habrá cambiado la vida de Saulo de Tarso al encontrarse con Jesucristo? Sí. Y yo preguntaría en cada uno de nosotros, ¿en nuestra vida habrá habido un cambio radical cuando encontramos a Jesucristo en nuestras vidas? Tiene que, porque si decimos, no, pues me siento igual, no debería de ser así. Si te sientes igual o piensas que estás igual, ahí hay un detallito que habría que checar, ¿sí? Pero tiene que haber realmente un cambio de vida, así como lo ha sido con Saulo, así como lo fue con Pedro, como lo fue con Juan, con Andrés, con Felipe, con Tomás, Bartolomé, con Jacobo, con Simón, hijo de Alfeo, con cada uno de los apóstoles, con cada uno de ellos su vida fue transformada. No pueden ser los mismos, ni sentirse, pues me siento igual. Y gracias a Dios me siento igual. No, pues no. ¿Cómo que te sientes igual? No. Tienes que haber cambiado de vida. ¿Sí? Ok. Entonces, último párrafo. El eleos de Cristo no se reserva para los merecedores. Perdona al verdugo, transforma al perseguidor y abraza al que nadie esperaría. Como él mismo enseñó, ama a tus enemigos. Y por último vamos a Mateo 5:44. Mateo 5:44 y el pasaje que mencionamos anteriormente, el 45, le voy a leer, dice, pero yo digo, bueno, desde el 43, tenemos que leer el contexto. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Sería muy hipócrita de parte de Jesús que enseñando él esto, que estuviera en la cruz así y que anduviera diciendo, hey, pero van a ver cuando yo venga en mi reino, van a ver cómo les va a ir y que no sé qué, ¿verdad? No, no vemos a un Jesús así, sino vemos un Jesús perdonador, mostrando el amor y sobre todo aquí, no solamente haber enseñado, sino en su vida misma, haber sido ejemplo de lo que él mismo enseñaba. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y el 45 dice,
De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz a los, etcétera. ¿Sí? Tenemos que reflejar, y como dice aquí, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, al perdonar. ¿Tenemos que perdonar siempre? Siempre. ¿Sí? Claro que si yo llego y, por ejemplo, ¿verdad, hijo, que me vas a perdonar? Híjole, ya te híjole, ¿qué me va a hacer? Y si yo agarro y paz, hey, me tienes que perdonar. Igual a una me la pasa, ¿va? Y otros, paz, me tienes que perdonar. Cuando ya tienes toda la intención, o sea, honestamente, pero aún así, cabe el perdonar. Esas cosas se arregla diferente. Esa cosa se arregla diferente, pero la enseñanza es perdonar. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice, bueno, y ya terminamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿Sí? ¿Me han perdonado por la clase? A lo mejor dices que yo quería odiar y usted me está enseñando a perdonar. ¿No? ¿No? Porque también, ¿no? Es que puede decir, es que yo tengo ¿cómo llego a aposento al de me dicen que tengo que perdonar? No, tengo una raíz de amargura en contra del pastor. ¿Por qué me enseñó eso? No, pues no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.